Yo quiero hablarles en esta mañana de familias cristianas, porque estamos en el marco del Día de la Familia. Y es cierto que se celebran muchas fiestas al año y tenemos hasta un calendario de fiestas. Digo tenemos porque donde residimos, cada uno de nosotros sabe que cada ayuntamiento tiene una serie de fiestas calendarizadas. Sin embargo, el Día de la Familia pasa como desapercibido. No se le da importancia a la familia, se está desvirtuando desde hace mucho tiempo lo que es la familia. Pero estamos en el mes de la familia y sabemos que todos los meses y todos los días deben ser días de la familia, días para conmemorar en familia, para estar unidos, para pasar las buenas y pasar las malas en familia. Así que quiero hablarles de familias cristianas, familias que tengan su centro, su eje y su apoyo en Jesucristo. Y yo quiero leer una porción de la palabra del Señor escrita en la carta del apóstol Pablo a Tito. En el capítulo 2, los versículos del 11 al 14. ¿Usted lo tiene allí? La carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11 al versículo 14. Dice así: leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto es una gran bendición, pero vamos a darle gracias a Dios por un momento. Vamos a agradecer y a poner este tiempo en las manos del Señor. Acompáñenme. Señor Jesús, Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Dios. En este momento, Señor, te pido que tú tomes mi vida, Padre, y que tú hables conforme a la necesidad de cada corazón, conforme a la necesidad de tu pueblo, conforme a la necesidad de cada familia, de cada representante de familia, Señor. Que esa necesidad, Padre, sea suplida por tu gracia y tu misericordia. Gracias, Padre, porque tu misericordia, tu favor y tu gracia nos alcanzaron, estando nosotros destituidos de tu gloria y muertos en delitos y pecados. A través de tu Hijo Jesús tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Así que te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, familia cristiana, y cuando hablamos de familia, inevitablemente tenemos que recordar lo que hemos aprendido en el colegio, en la escuelita, en nuestra casa, con los nuestros, con los vecinos, con los de al lado, que la familia es la célula fundamental de toda sociedad. Toda sociedad se debe basar en una familia. Y nosotros hablamos de familia y podemos decir que nuestro trabajo es una gran familia. Y podemos decir que las instituciones son una gran familia. Y hay quienes dicen, yo pertenezco a la familia institucional, y nombran una marca. Porque hay objetivos comunes que se persiguen en una familia. En una familia se debe conseguir protección, se debe conseguir cuidados, se debe conseguir amor, se debe conseguir albergue. Todo lo bueno debe estar dentro de una familia. Una familia, las familias han sido instituidas por Dios a través del matrimonio. Cuando se une un hombre y una mujer y planifican su vida y comienzan a engendrar hijos, entonces surgen las familias. Las familias son un regalo de Dios, son una bendición de Dios para nosotros vivir en ellas, para hacer familias y para glorificar al Señor. Yo quiero desarrollar 3 puntos en función a esta lectura. Y el primero sería que una familia cristiana cree en Dios y hace su voluntad.
El segundo sería: una familia cristiana persevera en la fe. Y como tercer y último punto, una familia cristiana pone su esperanza en Dios. Y de verdad que sí. Y esta lectura, esta carta que el apóstol Pablo le envía a Tito, tiene tres partes fundamentales, pero estamos hablando de la primera. Y la primera culmina con un epílogo, con un colofón. Hay una conclusión en esa primera parte que el apóstol Pablo se la habla a Tito y le da, después de haberle dado una serie de instrucciones magistrales. Y quiero despertar en ustedes la curiosidad de leer esta carta que Pablo le da a Tito, porque esta carta tiene un saludo imponente. Nada más el saludo que le da el apóstol Pablo a Tito ya es impresionante. Quiero despertar esa curiosidad en ustedes y que la lean en sus casas y que digan: ¿por qué el apóstol Pablo le escribió así a Tito? ¿Por qué no simplemente dijo de Pablo a Tito? Quizá a veces nosotros, cuando escribimos una carta, ponemos de Samuel para tal persona. A veces le ponemos de Samuel, tu apreciado y estimado amigo. Pero el apóstol Pablo da una gran apertura, un gran saludo en esta carta. Y eso tiene su sentido, tiene su significado. Hay muchos teólogos que no especifican, no predican los saludos, porque dicen que los saludos de una carta es el encabezado, que se debe predicar el contenido. Sin embargo, esta carta rompe todos los paradigmas de una correspondencia formal. Esta carta está destinada a un hombre que está en una sociedad corrupta, que está inmerso en un sitio donde abunda la perversión sexual, donde abundan prácticas satánicas, donde abunda el pecado. Y el apóstol, de una manera, reitero, magistral, le dice: tienes que empezar a ordenar las cosas. Te he dejado aquí para que ordenes lo que está deficiente. Y comienza a hablar y empieza a caracterizar lo que son las cualidades distintivas de una familia. Que el hombre tenga una sola mujer, que se deleite en su mujer y que sea responsable. Que las mujeres amen a sus maridos, que sepan respetarlos. Que los hijos se sujeten a la autoridad, que no sean infames. Y el apóstol Pablo señala a un lugareño, a un cretense, porque el apóstol Pablo estaba hablándole a Tito, que estaba en una isla de Grecia que se llama Creta, y le dice: allí uno de sus profetas, pero no está hablando de un profeta de Dios, está hablando de un poeta de Creta, dice que los cretenses son mentirosos, que los cretenses son malas bestias. Eso lo decía un propio lugareño, uno de sus poetas, refiriéndose a esa sociedad, una sociedad que estaba en decadencia. Y estamos hablando aproximadamente del año 63, 64, 65 después de Cristo, en la era cristiana. Y ya esa sociedad mostraba esa decadencia. Familias disruptivas, familias disfuncionales. Y el apóstol le dice a Tito: te envío para que organices lo que está deficiente, para que comiences a establecer palabra fiel y verdadera en todas esas personas que andan de manera desordenada. Hoy en día puede que nosotros estemos de manera desordenada. Puede que tengamos gente a nuestro alrededor, que tengamos hijos, que tengamos vecinos, que tengamos un núcleo familiar y no estemos ejerciendo nuestros roles. Puede que sí, puede que no. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuál es el calibrador para nosotros saber si la familia está funcionando bien? Los hijos, la esposa, el esposo, es el calibrador. Cuando usted ve a un hombre hablando mal de una mujer, ya usted sabe que la familia no está funcionando bien. Cuando usted ve a una mujer, escucha a una mujer hablando mal del marido,
entonces sabe que la familia no está funcionando bien. Cuando usted ve hijos desobedientes a los padres, infames, ya usted sabe que la familia no está funcionando bien. Los muchachos pueden hacer pataletas, pero tienen que sujetarse a la autoridad paterna y materna. Tienen que sujetarse. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a Tito. Haz esto, establece familias que se ordenen, porque allí se va a establecer palabra de Dios, reino de Dios. Estaba preparando el terreno. Hoy en día nosotros debemos preparar el terreno de nuestro corazón y decir, ¿qué tal? ¿Mi familia y yo servimos al Señor o no servimos al Señor? ¿Mi casa y yo somos del Señor o no somos del Señor? ¿Cuál es nuestro centro? Es Cristo. ¿Cuál es nuestro centro? Estas personas en Creta tenían unas ideas fabulosas, y le digo fabulosas porque eran un poco mitológicas, eran fábulas. Ellos decían que Zeus, el dios de su mitología, había nacido ahí en Creta y que Zeus hacía lo que se le antojaba. Y en función de esa creencia crecían las personas allí. Ahora el apóstol Pablo, estableciendo familias del reino, le dice, pues nosotros no. Nosotros estamos destinados a hacer buenas obras, a hacer las cosas bien hechas, a establecernos como familias decentes. Por eso, una familia cristiana debe creer en Dios y debe hacer su voluntad. Y si nosotros comparamos esa sociedad con la nuestra, nos damos cuenta que aunque hayan pasado 1900 y tantos años, hay características que son similares. El carácter de los hombres en los postreros días dice que serán blasfemos, aborrecedores de lo bueno, desobedientes a los padres. O sea que la cosa está casi igual. He conocido personas que dicen, qué mala suerte la mía. No sé si ustedes lo han escuchado. Qué mala suerte la mía. Tuve que nacer en la época más difícil de la historia de la humanidad. Así lo aseguran. Y déjenme decirles que así decían las personas cuando se desencadenó la peste bubónica. Así decían las personas cuando el Imperio Romano estaba haciendo desastres en el mundo. Así decían las personas cuando vino la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y así dicen las personas hoy en día que no creen en Jesús y que no hacen su voluntad. Cuando creemos en el Señor y hacemos su voluntad, entonces nuestra perspectiva cambia. Entonces podemos ver lo bueno en medio de todas las tinieblas, en medio de la oscuridad, porque seríamos luz, somos luz, y la luz en medio de las tinieblas resplandece. Así que tengamos esto presente: el que cree en Dios y hace su voluntad puede considerarse familia, puede considerarse hijo de Dios. Creer en Dios se dice sencillo, pero es difícil. Es un paso que hay que dar, hay que romper cadenas para creer en Dios, para creer en Jesús y hacer su voluntad. En una oportunidad, el Señor Jesús hablaba y se le acercaron unas personas y le dijeron: Señor, por ahí está tu madre y tus hermanos. Y el Señor les dijo: mi madre y mis hermanos son todos los que oyen las palabras, mis palabras, y la obedecen. Haciendo eco de aquellas palabras, ¿verdad?, que también dijo, reseñadas por Juan. Juan capítulo 5 y versículo 24, el Evangelio de Juan, dice: el que oye mis palabras y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte segura a vida. Así que escuchar la voz de Dios, oír sus palabras, creer al que le envió, es un gran paso para nosotros poder
tener la vida eterna, tener la salvación y cambiar la perspectiva de vida, la perspectiva de familia. Una familia cristiana cree en Jesús y hace la voluntad de Dios. En esa sociedad habían culpabilidades, habían resentimientos. Hermanos, una sociedad donde haya depravación es una sociedad llena de remordimientos. Un mundo donde hay depravación es un mundo lleno de remordimientos, lleno de culpabilidades. Y eso se refleja hasta en el habla, en el lenguaje popular. ¿Cuántas veces las personas dicen, no es mi culpa, es que no es culpa mía, es que es culpa tuya? Porque la culpa está carcomiendo a las personas. ¿Qué culpabilidad respecta a la familia? Cuando un hombre no cumple su rol en el hogar. Cuando una mujer no cumple su rol en el hogar. Cuando no son ejemplo para sus hijos, comienza una culpabilidad. Y esa culpabilidad se traspasa a sus hijos y a sus nietos. Eso es una herencia, un legado dañino que se deja cuando las familias son disruptivas y son disfuncionales. Para establecer familia, nadie obliga a nadie. La gente va, al menos en la mayoría de las sociedades, de manera voluntaria a unirse para establecer familia. A ustedes no los obligaron. Ustedes dijeron, esta es la persona con que quiero establecer familia. A mí no me obligaron. Yo espero que a nadie lo hayan obligado. Que todos aquí hayamos estado de manera voluntaria, entrado en el ámbito familiar. Y si llegamos voluntarios y no hacemos lo que nos corresponde, comienzan las culpabilidades, comienza el desenfreno, comienza a buscarse fuera de casa lo que debe conseguirse adentro. Una familia del Señor, una familia cristiana, cree en Dios y hace su voluntad. De manera que la culpabilidad y los remordimientos y esos fantasmas los persiguen y los persiguen. Y solo pueden ser quitados y curados por medio de la sangre del Señor Jesús. Aceptando a Jesús como centro, como núcleo de esa familia. Que la célula fundamental de la sociedad tenga a Jesucristo como núcleo sería una gran bendición. Ese es el evangelio que predicamos. Ese es el evangelio que Pablo le dijo a Tito. Ve, haz obra de evangelista, establece un orden allí y que los hombres, las mujeres, los hijos, los padres, los abuelos, los nietos entren en ese orden para que puedan empezar a ejercer funciones en el ministerio de la obra del Señor. Una familia cristiana cree en Jesús y hace su voluntad. Y como segundo punto, una familia cristiana persevera en la fe. Vengan ríos, vengan vientos, persevera en la fe. La fe en Jesús, la fe en Cristo, saber que nuestro fundamento es el Señor. Este punto me gusta mucho porque es reflexivo, definitivamente es reflexivo. Yo había leído muchas veces esta carta a Tito. Sin embargo, en esta oportunidad me impactó porque cada palabra tiene un sentido lógico. Obviamente es inspirada por el Espíritu Santo. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se le escribe a Tito. Tiene un sentido lógico porque él le dice, yo quiero enfatizar en ti, quiero enfatizar que tú debes permanecer en las buenas obras. Tito capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Y si yo se los parafraseo, les digo, hagan las cosas bien hechas. El apóstol Pablo le está diciendo a Tito, Tito, quiero ser insistente y quiero que tú tengas firmeza y que la gente de Creta haga las cosas bien hechas. Así como hoy en día el Señor nos dice, hagan las cosas bien hechas.
si van a establecerse como familia, planifíquense, hagan las cosas bien hechas, hagan buenas obras. Al principio de la lectura veíamos que estábamos llamados a las buenas obras. Pero en un versículo anterior, en una porción anterior, y ahí es donde está mi admiración por la obra del Señor, Tito, el apóstol Pablo le dice a Tito, en el versículo 5 del capítulo 3, le dice, y se los voy a decir hablándole aquí, person to person, le está diciendo así: epa, hagan lo bueno, hagan las cosas bien hechas, que nadie se equivoque, aunque puedan ser la mejor familia, la familia ejemplo, aunque puedan ser lo mejor de lo mejor de lo mejor. Dios nos salvó no porque ustedes sean buenos, Dios nos salvó porque hagan lo bueno. Dios no nos salvó porque las obras que ustedes hagan sean maravillosas. Nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Aleluya. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo de Dios. Es maravillosa esta reflexión. Porque le dice, hagan las cosas bien hechas. Hey, hombre, levántate. Sacerdote de familia, levántate, da el ejemplo. Mujer, ama a tu esposo, respétalo, da el ejemplo. Hagan las cosas bien hechas. Al prójimo, ámenlo. Hagan las cosas bien hechas, pero no se equivoquen. La salvación no es por obra, es por la misericordia, es por la gracia del Señor que podemos alcanzar la misericordia, la gracia, la salvación. El llamado expreso, que nos dice la lectura, es a renunciar a la impiedad. Y cuando nosotros hablamos de impiedad, en nuestra mente se nos pone algo así como que el mundo sucio y cochino dentro de un lodo donde están los cerdos. Pero es que resulta que la impiedad es la búsqueda errónea del rostro de Dios. Vienes a la iglesia a buscar el rostro de Dios equivocadamente, levantando manos con contienda, con ira. Vives en una sociedad de padres chismosos. Vives en una sociedad de calumniadores. Eres calumniador. Y con todo y eso, vienes a buscar el rostro de Dios de manera errónea. Entonces estás viviendo en impiedad. Y el llamado expreso es: dejen la impiedad. Renuncian a la impiedad y a los deseos mundanos. El mundo nos seduce. El mundo nos tienta. Pero mayor es el que está en nosotros, que ha vencido el mundo. Ustedes recuerdan la tentación del Señor en el desierto con hambre. Y el enemigo lo tentó. Y el Señor respondió con palabras de Dios. Y lo tentó no una vez, lo tentó 2 veces y hasta 3 veces. Y le dijo: todo esto te doy, todos los reinos del mundo, si postrado me adoras. Y el Señor respondió con palabra, le dijo: solo el Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Debemos tener palabra de Dios en nuestra vida, hecha carne en nosotros, en nuestras familias, para poder alejar al enemigo, alejar al mundo cuando nos tiente. Qué maravilloso que en las familias pueda abrirse el compás de la lectura de la palabra del Señor, intencionalmente, que se puedan abordar temas de la palabra del Señor de manera intencional. No solamente 33 segundos antes de comer para dar gracias por los alimentos, o quizás 1 minuto y medio porque recibimos algún mensaje que nos digan: oremos por tal persona porque necesita la oración. Qué bueno sería que esos 33 segundos se convirtieran en un tiempo de reconocimiento del Señor, de conocimiento de su palabra en medio de una familia. Un hombre que se apasione por leer la Biblia debe tener hijos apasionados por la lectura de la Biblia. Una mujer que se apasione
por la lectura bíblica debe tener hijos e hijas apasionados por la lectura bíblica. ¿Saben lo que es pasión? Es cuando el Liverpool está jugando contra el Chelsea y vamos 1-1 y está en el minuto 91 y hacen un golazo. Algo así es la pasión, pero de manera superlativa es tener a Jesucristo en nuestras vidas y saber que las puertas del infierno se cerraron para nosotros porque creímos en Él. Es saber que ya no hay maldición de ley que nos venga encima porque creímos en Él, porque tenemos documento expreso y escrito que nos dicen que somos sus hijos, que pertenecemos a la familia de la fe. Pero eso lo sabemos si tenemos una comunión escrita con el Señor. Qué maravilloso sería que los 33 segundos de oración, y a lo mejor exagero, vamos a ponerle 20 segundos, 20 segundos de oración por los alimentos, se convirtieran en un espacio abierto donde nosotros podamos orar los unos por los otros, por nuestras necesidades, por lo que hay, por lo que vendrá, por lo que el Señor establece para nuestras vidas. Escuché a unos hermanos muy queridos, más de 2, más de 3, más de 4, no recuerdo cuántos fueron, los escuché en marzo del año 2020, diciendo, nunca había orado tanto. ¿Recuerdan ustedes marzo de 2020, verdad? Se estableció, se decretó la pandemia en todo el mundo, algunos países el 12, el 13, el 14, el 15, pero se estableció la pandemia. Y los cristianos que no podíamos acudir de esta manera a los recintos, a los templos, tuvimos que orar en la intimidad de nuestra familia. Decía un hermano muy querido, decía, para mí esto ha sido una bendición. Creo que dijo, tenía 15 años que no oraba con mis hijos. 15 años. Porque no es lo mismo estar aquí y decir, vamos, amén, que estar en casa, donde a lo mejor hay alguna ropa sucia, donde a lo mejor los platos no están fregados, donde quizás hay algo que hacer y tener eso en mente y decir, Señor, quiero alabarte y bendecirte en este momento también. Sería maravilloso que las mujeres no emitan las 15,000 palabras en el hogar solamente para refunfuñar, sino para declarar el reino de Dios en sus vidas. Sería maravilloso que los hombres soltaran por algún momento los teléfonos y dedicaran a verle la cara a sus hijos y a decirle, Cristo te ama. Recuerdo que una vez leí un libro de John McDowell. ¿Es bueno o es malo? Se llama. Un libro un poquito largo, pero muy bonito. Y John McDowell refleja allí que un pastor le dio una misión a su hijo y le dijo, mira, tienes que hacer esto, cuando empiece el culto, haz esto, saluda, háblale a los hermanos y le dice que así como tu fe en Cristo, así deben vivir ellos. Y el hijo le dijo, papá, pero es que el cristiano eres tú. Le dijo, pero muchacho, el cristiano eres tú. Y era un pastor. Les invito a leer ese libro. Se llama ¿Es bueno o es malo? Una vida pastoral, una vida de predicaciones a las personas, pero no sabía que su hijo, su amado hijo, no era cristiano, o por lo menos no había confesado a Jesucristo como su Señor, y se lo dijo a la cara. Así que dígale a su hijo a la cara, en la intimidad de su hogar, hijo, Cristo te ama. Hija, Cristo te ama. Veamos las respuestas, veamos cómo es ese reflejo cuando le predicas el evangelio a tu hijo. En una oportunidad, mi esposa y yo hablábamos con una hermana, hoy en día pertenece a las filas del Señor, y como cosa del Señor, le predicamos. Hablándole a una hermana, imagínese usted, que tú le digas, hermana, tú quieres aceptar a Cristo. Y esa muchacha, en aquel momento era muy joven,
esa muchacha peló los ojotes. ¿Tú recuerdas? Peló los ojotes. Le dije, ¿quieres aceptar a Cristo? Y estaba como endemoniándose. ¿Quieres aceptar a Cristo? Tú puedes confesar que Cristo es tu Señor. Hermanos, una muchacha que venía a la iglesia todos los días no era cristiana y se hacía pasar por cristiana. Impresionante, cosas impresionantes, pero esas cosas se deben detectar en familia. ¿Quién más que el corazón de una madre? ¿Quién más que el corazón de un padre para detectar si tus hijos están haciendo lo que conviene o lo que no conviene? ¿Qué más que nosotros para escuchar esa voz de Dios, como Pablo diciéndole a Tito, quiero que establezcas un orden, quiero que hagas lo que conviene? Una familia cristiana persevera en la fe, persevera en la fe, persevera en la fe. Vamos otra vez al año 63, año 65. Los estudiosos dicen que Pablo le escribió estas palabras a Tito en el año 63, 65. Hay algunos que piensan que fue en el año 40. Sin embargo, no hay un basamento firme para decir que fue en el 40. 40 sería 7 años después de la ascensión de nuestro Señor Jesús. Hay quienes piensan que fue en el 40. Sin embargo, considero que fue en esos años, 65 al 63. Y le está hablando tanto a la sociedad de Creta como a los judíos que habían salido expatriados y estaban en Creta. Y coincide esa escritura, coincide esos mandatos con los mandatos que se le da a la iglesia desde los hebreos en el libro de Hebreos. Le dice, mantén sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza. Manténganla, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para preservación del alma. Y eso es así. Una familia cristiana persevera en la fe. Año 63, 65, Jerusalén estaba sitiada, rodeada por los enemigos. Cada día rompían una porción del muro. Cada día rompían una porción del muro. Hasta que finalmente fue sitiada, fue saqueada, fue destruida. Y comienza esa historia de los años previos al año 70, cuando Tito destruye, pero otro Tito que no es este, destruye a Jerusalén. El mandato que el Señor está dando allí es perseveren en la fe, no pierdan su confianza, tiene gran galardón. Hagan las cosas buenas, sean fieles, pero no pierdan la fe, porque nos salvó el Señor, no por las obras, sino por la fe en su Hijo Jesucristo. Aunque una familia sea intachable, aunque no le haga mal a nadie, aunque sea la más religiosa de todas las religiosas, su salvación solo está si acepta a Jesucristo. Si Jesucristo es el centro de esa familia, allí hay salvación y vida eterna. Si Jesucristo no es el centro de esa familia, simplemente será una familia que hace cosas buenas y bonitas y ya. La familia cristiana persevera en la fe. Y por último punto, una familia cristiana pone su esperanza en Dios. Una familia cristiana no pone su esperanza en Zeus, no pone su esperanza en seres humanos, pone su esperanza en Dios. No pone su esperanza en el mundo, ni en los deseos del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. El que hace la voluntad de Dios, ese sí permanece firme para siempre. Amén. Una familia cristiana confía en la fidelidad de Dios, confía en sus promesas y no desmaya. Y si viene la adversidad, recurre a las palabras vivas de textos fundamentales bíblicos, como por ejemplo el que conseguimos en Hechos capítulo 16 y versículo 31, que todo el contexto se refleja a un carcelero que estaba asustado y el hombre le dijo, ¿qué debo hacer
para tener la salvación. Y se le dice estas palabras: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esto yo creo que es una promesa. Y creo que como promesa escrita, expresa para un hombre, también se extrapola para todos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no va a tratar a un hombre de una manera y a otro de otra en lo que respecta a la salvación. Dios abre sus brazos de amor porque Jesucristo, su Hijo, se entregó por cada persona en expiación de los pecados. Y si le aceptamos, si creemos en Él, entonces seremos salvos y nuestra familia con nosotros. Y declaremos esa palabra: nuestra familia con nosotros. Conozco familias, puedo darle testimonio de familias donde una sola persona que aceptó a Cristo fue suficiente para que en el devenir de 30 años todos sean cristianos. Hermanos, todos. Y miembro que nace, miembro que está bajo esa promesa. Asumo yo que en esa familia tuvo que cumplirse el hombre dedicarse a su mujer, la mujer dedicarse a su marido, los dos dedicarse a sus hijos y cumplir funciones ministeriales en la obra del Señor. Lo asumo. ¿Por qué lo asumo? Porque es lo que ha establecido el Señor y es lo que Dios ha prometido para los que le aman. Y el Señor no retarda su promesa, el Señor cumple sus promesas. Una familia cristiana pone su esperanza en Dios. Y cuando estamos en aprietos, cuando estamos en apuros, cuando hay dificultades, cuando hay noticias trágicas, la familia recurre al Señor. En una oportunidad, en un culto de oración, en la iglesia donde nos congregábamos, estábamos en medio del culto y llegó uno de esos mensajes fatales. Un niño, un muchacho que lo habíamos visto crecer en la iglesia, piloto, ya hombre, se acababa de estrellar en una de las montañas de Venezuela. Lo vimos crecer. Qué dolor, qué sensación tan extraña, qué cosa tan impresionante. El pastor estaba dirigiendo la oración y quedó callado como por 3 segundos. Y dijo: definitivamente la avioneta que piloteaba este muchacho se acaba de estrellar. Wow. Una sensación tremenda. La madre dijo, en medio de su dolor y su desasosiego: Dios dio y Dios quitó. Impresionante. No sabemos cómo actuar en esos momentos, pero tenemos nuestra esperanza en el Señor. Se estrelló, pero por su testimonio, por lo que habíamos visto, por lo que sabíamos, creemos que está con el Señor. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra esperanza en el Señor. Una familia en las buenas y una familia en las malas. Una familia cuando se reciben malas noticias. Dice la Biblia que hagamos la cosa bien hecha, que pensemos en el pobre. Bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará el Señor. ¿Verdad? Puede ser pobreza material, puede ser pobreza emocional, puede que esté desposeído familiarmente, pero si pensamos en el pobre, si actuamos en consecuencia, hay una promesa que en el día malo el Señor nos librará. El día puede ser muy malo, como el día de la noticia para esta hermana y para nosotros en la iglesia. Pero por encima de eso tenemos al dador de la vida, que es Cristo Jesús. Y podemos decir, como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia es. Una familia cristiana pone su esperanza en el Señor. Y las últimas palabras de esta porción quiero decírsela, pero con ustedes de pie. Póngase de pie, por favor.
A lo mejor en su familia, tu familia, en mi familia, no hemos hecho las cosas correctamente. A lo mejor hemos sido hijos contumaces y rebeldes. ¿Sabe usted lo que pasaba con los hijos contumaces, rebeldes, con los muchachos malcriados, que ya no se podía hacer nada con ellos? En los tiempos de la ley, tenía que salir el papá y la mamá, llevarlos con el sacerdote a la puerta, a una de las 12 puertas de la ciudad, de los muros de la ciudad, la puerta trasera, llevarlos allí con el sacerdote y decir: este muchacho, esta muchacha, ¿quién está aquí? Le he enseñado cómo se hacen las cosas y nada. Le digo cómo tiene que conducirse y nada. Es rebelde, es blasfemo, es grosero. Lo tenía que llevar el papá y la mamá. Y llamaban a un poco de pueblo, un poco de gente como testigos y lo mataban a pedradas para quitar la vileza de en medio del pueblo. Imagínese usted si cuando nosotros hemos hecho las cosas malas nos aplicaran eso, la cosa sería fea. ¿Cuántas veces hemos sido merecedores que nos caigan a piedra por hacer las cosas malas dentro de nuestra familia, por desobedecer a nuestros padres? Y usted sabe que tiene un padre en su familia, pero sabe que tiene un padre por sobre todos los padres, al cual le fallamos, pero el cual, por su misericordia y por su amor, no nos deja caer bajo esas piedras, sino que nos abre brazos de misericordia y nos da la salvación. Que no seamos nosotros esos hijos contumaces y rebeldes a la voz de nuestros pastores, contumaces y rebeldes a la voz del liderazgo que está en nosotros, contumaces y rebeldes en nuestros hogares, sino que seamos hijos de bendición, que seamos hijos de obediencia, que nosotros podamos decir: Señor, heme aquí. Señor, persevero en ti. Señor, soy tuyo, soy tu hijo. Es nuestra identidad en Cristo. Cuando usted nace en una familia, usted tiene un apellido. Y si nace sin familia, déjeme decirle que Jesucristo y que el Padre están dispuestos a cubrirlos con sus brazos de amor. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, dijo David, Jehová con todo me recogerá. Así que todos tenemos algo donde asirnos y es en los brazos del Señor. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas? ¿Y cuántas veces el Señor ha estado allí con brazos de amor y de misericordia para con nosotros? Hagamos las cosas bien hechas. Tenemos el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Y hay una porción en la Biblia, en el Salmo 33. Quiero concluir con esto. Versículos 20 al 22. Dice de esta manera: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Somos familia, hermanos. El Señor nos está uniendo, nos ha unido a través de su Espíritu Santo con nexos de amor. Tenemos algunos nuestra familia lejos, otros la tenemos cerca, pero nosotros somos la familia de la fe.